Buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a otro programa de sus sábados, Constru Radio Panamá, el espacio donde exploramos las fuerzas que mueven y transforman la industria de la construcción en Panamá y en la región. Hoy estamos en vivo por Radio Panamá en los 94.5 FM para Ciudad de Panamá, los 104.3 FM para provincias centrales, los 94.7 para Colón y los 97.7 para el área de Bocas del Toro. Hoy, como cada sábado, los saluda el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Hoy tenemos un programa muy especial en donde estaremos conversando con el ingeniero Juan Caballero, especialista en ingeniería de materiales. Hablaremos sobre un tema de gran relevancia para la construcción, la industria y la infraestructura, tanto pública como privada, que es la corrosión en los materiales, que las causas, cómo prevenirla y qué tecnologías están siendo utilizadas para combatirla. Así que, bienvenido, ingeniero Juan Caballero, a Constru Radio Panamá. Muchas gracias, ingeniero Figueroa. Es un placer estar aquí como invitado en el programa el día de hoy y, bueno, compartir con toda la audiencia este importante tema que realmente es un tema que hay que darlo a conocer mucho más y para eso estamos aquí. Muchas gracias por el espacio. Para mí también es un gusto compartir cabina de Radio Panamá, así que, ingeniero, bienvenido y manos a la obra. Bueno, ingeniero Juan, para empezar, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a ser especialista en el tema de corrosión? Ok, buena pregunta. Muchas gracias por hacerme esa pregunta, ya que muchas veces no es tan común, ¿no? Compartir toda esa trayectoria y todo lo que hay detrás de esta carrera, que es una carrera multidisciplinaria. Y bueno, para tratar de resumirlo lo mejor posible, esto data a cuando recién salía de la universidad. El primer contacto profesional que tuve fue con una empresa que se dedicaba a la manufactura de recubrimientos. Era una empresa internacional. Bueno, pasé por todo un proceso de selección y básicamente esa fue mi escuela, ¿no? Donde aprendí todos los temas relacionados. En ese momento a los recubrimientos protectores hablamos ya de la parte de lo que es industrial y marina. También tocaba un poco la parte arquitectónica, sin embargo el foco siempre fue la parte industrial y marina. Bueno, ahí estuve aproximadamente unos 8 años y bueno, ya luego seguí avanzando también acorde a mis estudios, ¿no? Porque me gradué primeramente de ingeniero industrial. Ajá. Luego obtuve una maestría en dirección de negocios en la Universidad Tecnológica de Panamá, donde también estudié la ingeniería y posteriormente pues creo que eso me abrió las puertas a ser ya eventualmente gerente de país de una empresa bastante reconocida aquí en Panamá, que en su momento era Gliden Panamá. Y bueno, ya posteriormente, después de varios años, decidí emprender mi propia empresa, donde actualmente soy director técnico de Naval and Industrial Solutions, que es una empresa que se dedica a la consultoría, inspección, especializada en el ámbito ya no solo de los recubrimientos protectores, sino también de integridad y corrosión, ¿no? Toda la parte gerencial, debido a que pues dada la experiencia, ya después de cierta cantidad de años también fui avanzando en estudios. Hice una maestría en gestión de integridad y corrosión. También he hecho estudios en la parte de corrosión interna y tengo múltiples certificaciones de la asociación AMPP. Entonces todo eso me ha llevado pues a un cúmulo de experiencia que ya muy resumido te lo presenté, pero ya son 24 años. A propósito, sé que es el actual presidente de la AMPP, the Association for Materials and Protections and Performance. ¿Pudieras comentarnos del tema y del evento que tuvo lugar aquí en Ciudad de Panamá la semana pasada? Y muchas gracias por la pregunta y sea de paso, muchas gracias por habernos acompañado en el evento. Ajá. La verdad que me alegró mucho cuando lo vi, ingeniero, por allá también acompañándonos. Pero bueno, para contarles un poco,
se puede decir que la carrera en la parte de la asociación fue un trabajo paralelo que también a lo largo de los 23 años fui llevando poco a poco. Primero que nada, convirtiéndome en un profesional de la industria de corrosión y recubrimientos. Luego de aproximadamente también unos 8 años, convirtiéndome no solo en miembro de las asociaciones internacionales que en su momento se conocían como NACE International y SSPC, The Society for Protective Coatings. Al ser miembro también fui desarrollando participación en los eventos internacionales de ambas asociaciones, pero también junto con otros colegas también fuimos incursionando en lo que era el establecimiento principalmente del capítulo de SSPC aquí en Panamá, que fue el primer capítulo de Latinoamérica, y que como punto de partida en Panamá, la SSPC se fue multiplicando en otros países de Latinoamérica, y en un periodo de 5 años se logró tener prácticamente unos 8 capítulos, si no mal recuerdo, entre países como Colombia, México, Perú, Argentina y Ecuador y algunos otros. Pero en ese lapso se puede decir que como voluntario yo lideré la parte del desarrollo de no solo del capítulo de Panamá, sino también de los capítulos internacionales. Y bueno, eso me llevó a ser propuesto y elegido como el primer presidente latinoamericano del Consejo Asesor de SSPC en Latinoamérica. Eventualmente eso me llevó a ser el primer latinoamericano en formar parte de la junta directiva de SSPC en su momento en Estados Unidos, donde también había participación internacional, pero fui el primer latinoamericano. Y luego, entre el 2019 y 2020 se da la fusión de ambas organizaciones que tienen una trayectoria combinada de 150 años y se convierten en lo que hoy en día es la AMPP, o la Asociación para la Protección y Preservación de Materiales, por su nombre en español. Y bueno, de haber formado parte de la junta directiva de SSPC en su momento, llegué a formar parte del directorio de la junta directiva de AMPP inicialmente, pero bueno, en el trabajo que he hecho a nivel internacional, pues también fui propuesto, fui entrevistado por un comité que se llama Nominating Committee, que está conformado también por expertos que son miembros alrededor del mundo. Y posteriormente pasé a una elección de la junta directiva donde habían otros candidatos y fue elegido en el 2024 como Vice President. Eso prácticamente cuando ya eres elegido como Vice President se puede decir que es el punto de entrada a lo que es el Officer Track, donde es un periodo de 3 años, donde primero un año eres Vice President, luego pasas a ser el presidente de la asociación y luego va un tercer año donde eres Past President y básicamente ahí entras en un rol un poco más de asesor al presidente y al vicepresidente. Pero en el 2025 especialmente pues estoy en mi función ejerciendo el cargo de presidente global de la junta directiva de AMPP. Y bueno, también cabe mencionar que es primera vez en prácticamente 83 años de existencia de ambas asociaciones que un latinoamericano ocupa ese cargo y bueno, orgullosamente panameño, ¿no? Que con esto pues pienso llevar a cabo una tarea donde me toca ver muchos aspectos globales de la organización, pero uno de mis principales intereses es poder abrir puertas a más colegas de Latinoamérica y Panamá en esta asociación, donde prácticamente el evento que me menciona ingeniero que se dio la semana pasada, prácticamente es como la cumbre o la celebración de esta presidencia, donde también por segunda vez en la historia se trae lo que es una reunión de la Junta Directiva Global en Latinoamérica,
Y prácticamente dentro de mi gestión, pues también hice la función para que el evento Latin Core también se realizara por primera vez en Panamá. Este evento es un evento que se había realizado como evento en años anteriores en países de Sudamérica únicamente, es primera vez que se hace en Centroamérica. Entonces tenemos la reunión de la Junta Directiva Global por segunda vez en la historia en Latinoamérica con sede en Panamá y primera vez que el LatinCore se realiza en Centroamérica y sede en Panamá. El evento fue grandioso, la verdad que para hacer, digamos, la primera edición de este evento en Panamá, realmente los resultados fueron viva voz de los asistentes extraordinarios. Los asistentes quedaron muy satisfechos, todos los exhibidores me comentaron que hicieron excelentes contactos y sobre todo el público en general, ¿no? Porque tuvimos más de 40 presentaciones. Podría decir que como con un 80% fueron expositores internacionales. Tuvimos 2 cursos de entrenamiento, 2 workshops, 5 paneles de expertos y bueno, todas las actividades de networking, donde también hicimos una premiación donde se premió a varias personalidades de la región en diferentes ámbitos. Así que con esto, pues también tratando de brevemente resumir toda la trayectoria y el evento. Bueno, excelente, ingeniero Caballero. Y bueno, ya para ir entrando en materia del programa, ¿cómo definiríamos la corrosión desde un punto de vista sencillo para que todos nuestros radioescuchas estén ilustrados? Bueno, desde un punto de vista sencillo, la corrosión ocurre a todos los materiales al estar expuestos al medio ambiente o con un medio, puede ser exposición atmosférica, puede ser exposición, por ejemplo, soterrada, sumergida, pero todos los elementos en la naturaleza sufren el efecto de la corrosión. Y este es un efecto que básicamente produce un deterioro de su integridad mecánica, sus integridades físicas y prácticamente es un flagelo que hay que controlar porque puede ocurrir muchos aspectos de costos directos e indirectos, donde pues hay muchos estudios a nivel global donde se ha determinado incluso el gran impacto económico que tiene la corrosión en el Producto Interno Bruto de los países. ¿Y qué materiales son los más susceptibles a la corrosión? ¿Es solo un problema para los metales? Bueno, muy buena pregunta, porque usualmente tendemos a pensar que la corrosión ocurre prioritariamente en los metales, y es cierto, es prioritariamente en los metales, pero realmente tenemos otros elementos constructivos, por ejemplo, como el concreto y otros materiales que, como mencioné, al estar expuestos al medio ambiente, también se pueden deteriorar. Hablemos, por ejemplo, de madera, elementos cerámicos, metálicos, elementos cementicios. Prácticamente la mayoría de estos elementos van a sufrir un deterioro. Ahora, cabe mencionar que también hay algunos elementos que tal vez su corrosion rate o la velocidad de corrosión no sea tan activa como otros metales, por ejemplo, como el acero al carbono, que es uno de los que principalmente sufre deterioro y es uno de los que más se utiliza a nivel de la industria como material constructivo, pero digamos que hay otros elementos como el cobre, como el acero inoxidable, por ejemplo, el oro es uno de los metales que si lo dejáramos expuesto al medio ambiente, pues no sufriría tanto deterioro y sería mucho más lento, por ponerlo en términos simples. Entonces sí hay que contemplar que hay metales que se van a corroer con una velocidad de corrosión mucho más acelerada que otros que se pueden preservar y que también algunos también tienen algunos mecanismos de pasivación como tal, ¿no? ¿Y qué sectores en Panamá considera usted que están más afectados con problemas de corrosión actualmente? Bueno, excelente pregunta porque es un tema que también, como mencioné al inicio, hay que dar mucho a conocer y hay que seguir elevando la conciencia en cuanto a la afectación de la corrosión a diferentes infraestructuras de nuestro país, ¿no? Sabemos que
Panamá es un país que está rodeado por costa de este a oeste y de norte a sur. Al ser un territorio geográficamente muy estrecho, estamos rodeados de mar. Entonces hay algunas normativas, por mencionar la normativa ISO 12944 que cataloga los ambientes corrosivos. Y Panamá, por su posición geográfica y por su ambiente, está catalogado por esta norma como uno de los ambientes más corrosivos. Entonces, todas las estructuras que realmente están, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, que estamos prácticamente frente al mar, sufren, aunque es algo que no lo vemos a simple vista, sufren corrosión todos los días, como dicen en el ámbito de la industria de corrosión, corrosion never sleeps, la corrosión nunca duerme. Entonces es un proceso que está activo en todo momento y tenemos muchas estructuras que van desde nuestras casas hasta los ambientes industriales. En este caso podemos hablar, en nuestras casas tenemos tuberías que se pueden corroer, tenemos, por ejemplo, las verjas de nuestras casas, y todo dependiendo, ¿no? Qué tan cercano o no tan cercano estemos al mar. Pero si nos vamos hacia la parte ya institucional, donde tenemos también, el país cuenta con mucha infraestructura, por ejemplo, como puentes, estructuras metálicas de diferentes, por ejemplo, lo que son los centros de convenciones, que tenemos varios aquí cerca del mar, el puerto de cruceros, el ferrocarril, el metro. O sea, todas estas son instalaciones que realmente sufren de los efectos de la corrosión y hay que tener mecanismos de prevención adecuados para poder controlarlo y que eventualmente no llegue a pasar algún tipo de fallo que pueda acarrear inclusive accidentes y pérdida de vidas humanas como se han visto en otros países. Así, tan serio es el tema de corrosión. No solo el impacto económico, sino el impacto a la salud y a la seguridad humana. Son temas que hay que tener muy en cuenta. Y también el impacto ambiental que puede tener no proteger adecuadamente contra la corrosión. Y Juan, ¿qué herramientas o pruebas se utilizan para identificar o diagnosticar este tipo de corrosión presente, ya sea en estructura o algún componente? ¿Cómo nuestros radioescuchas pudieran identificar la presencia de corrosión y en todo caso tomar acciones? Sí, bueno, hay diferentes técnicas. Van también desde las más simples hasta las más avanzadas, pero podríamos comentar que hay, por ejemplo, las pruebas que son visuales. Hay pruebas visuales donde, si nos apoyamos de algunas normativas también de ISO, NACE y SSPC principalmente, ¿no? Hay otras normativas de ensayos de ACTM y otras asociaciones a nivel global que ven estos temas, pero, por ejemplo, podríamos empezar con una inspección visual, Sí. que hay que tener ciertos entrenamientos, pero creo que a nivel de lo que sería el público en general, todos deberíamos tener por lo menos un pequeño entrenamiento. Un ojo crítico. Correcto. Un ojo crítico para poder detectar corrosión en diferentes estructuras, ¿no? Y como caso curioso, como parte de del evento, pues en el fin de semana siempre hubieron algunos colegas de Europa, de Estados Unidos y de Sudamérica que se quedaron en Panamá y pues me tomé la tarea de llevarlo a hacer algunos tours, pero era impresionante cómo ellos, por decir algo, pasábamos debajo de un puente y enseguida detectaban corrosión. Pasábamos cerca de un puente y enseguida detectaban corrosión y era muy chistoso porque, como tú mencionas, hay que desarrollar ese ojo crítico y tal vez las personas que estén más especializadas y que este sea su día a día, pues lo podamos detectar de una manera inmediata. Pero creo que el público en general debería tener este conocimiento, por lo menos de la parte de saber identificar la corrosión, porque al final del día la infraestructura pública es de todos. Y creo que al final del día también en los temas de salud y seguridad
es una responsabilidad también de todos, ¿no? Por lo menos hacer la detección, poder levantar la mano, hacer las correspondientes denuncias, hacer las correspondientes recomendaciones para que ya las entidades especializadas y encargadas puedan tomar acción en controlar ciertas situaciones que nos puedan entonces ayudar a que se hagan mejores mantenimientos, hablando en términos generales. Pero también hay otro tipo de ensayos que también se conocen en su gran mayoría como ensayos no destructivos, que también se hacen ya con equipos más especializados, por ejemplo, como pruebas de ultrasonido, que pueden detectar la pérdida de espesor de metal que pueda haber ocurrido por efecto de la corrosión. Y en esta parte, pues también mencionar que estos ensayos son muy importantes porque al final del día, si nosotros, por efecto de la corrosión, perdemos material, ahí es donde se empiezan a dar pérdida de resistencia del equipo. Correcto, pérdida de resistencia. Entonces ahí es donde radica la importancia de conocer y, bueno, en su momento, ya si son, digamos, problemas un poco más avanzados, contar con los especialistas para realizar estas pruebas y poder detectar de manera temprana, ¿no? Donde no llega a pasar a un momento donde se pierda la integridad estructural y se puedan tener lamentables accidentes. ¿Y qué estrategias se están utilizando actualmente para prevenir la corrosión en los materiales metálicos? Bueno, en la actualidad hay varios mecanismos de prevención y control de corrosión. Podemos hablar, digamos, de los más utilizados, está principalmente durante la etapa de diseño. Durante la etapa de diseño aquí entran un poco también los ingenieros estructurales, ¿no? Pero siempre también contando con especialistas en la materia de corrosión para que desde la etapa de diseño se pueda diseñar estructuras que puedan tener una menor afectación a los efectos de la corrosión. También están otros mecanismos, por ejemplo, como lo que sería la protección catódica, el uso de recubrimientos protectores, está también el uso de inhibidores para proteger contra la corrosión y la selección de materiales, otro muy importante también, porque como hablé al inicio, en términos sencillos, pues hay materiales que son más resistentes a los efectos de la corrosión y a las diferentes condiciones, y hay otros que no son tan resistentes, pero sin embargo, cuando los utilizamos como materiales constructivos, por ejemplo, para construir un puente, pues son materiales que resultan económicamente más viables, pero en ese caso tendríamos que utilizar controles adecuados, como mencioné, ¿no? Desde la etapa de diseño, selección de materiales, recubrimientos protectores, inhibidores de corrosión. Todo depende qué tipo de estructura y en qué industria lo estemos utilizando. A propósito, ¿qué tan efectivos son estas pinturas o recubrimientos protectores? ¿Cómo saber si es adecuado para cada caso que tengo en casa? ¿Tengo que creer, Juan, ciegamente en lo que me indican los vendedores? Y a nivel industrial, ¿cuándo llamo a un especialista como tú? Sí. Bueno, muy buena pregunta también. Primeramente, cabe mencionar que los recubrimientos protectores de todos los mecanismos de prevención de corrosión que he mencionado es el más utilizado a nivel global. ¿Por qué es el más utilizado? Porque es el más versátil y el más económico dentro de todos los mecanismos de control y prevención de corrosión que existen en la actualidad. Pero sin embargo sabemos que hay que diferenciar lo que es un recubrimiento industrial de un recubrimiento arquitectónico. Porque, por ejemplo, yo he participado en proyectos, por ejemplo, en el área naval, donde un galón de recubrimiento llega a costar incluso $1,000 un galón. Y si lo comparamos con el costo de un recubrimiento o una pintura, más bien, sería el término correcto, un galón de pintura pues me puede costar $50, por decir algo, ¿no? Entonces, es uno de los mecanismos más económicos y más versátiles, pero sin embargo, haciendo hincapié en que
Hay sistemas de recubrimiento que en algunas ocasiones son sistemas de 3 capas. Aquí, en este ejemplo que acabo de mencionar, hablo de una sola capa y de un galón, donde se utilizan incluso miles de galones. Pero en ese sentido, los sistemas de recubrimiento hacen una buena función para preservar y controlar la corrosión. Sin embargo, hay un proceso y ese proceso es sumamente importante para poder garantizar que un proyecto se lleve a cabo exitosamente. ¿Ese proceso es preparación de superficie? ¿Podrías Correctamente. Una parte del proceso es específicamente la preparación de superficie. Eso conlleva dentro del proceso la utilización de especificaciones técnicas que usualmente deben ser diseñadas por una empresa especializada en ingeniería o una empresa de consultoría donde se diseñe un sistema de recubrimiento adecuado al ambiente corrosivo donde está el activo, pero que también tenga que ver con los requerimientos del dueño del activo. O sea, cuánto es la durabilidad que ellos esperan de sus activos, por ejemplo. ¿Y cuánto es el presupuesto también? El presupuesto, correcto. Eso es bien importante. Entonces, ese proceso de preparación de superficie conlleva una gran cantidad de normativas que usualmente cabe mencionar, ¿no? No siempre son 100% conocidas. Y ahí es donde entra la importancia de utilizar profesionales que estén certificados bajo asociaciones internacionales como la MPP, que son asociaciones donde sus certificaciones están avaladas prácticamente a nivel global. Entonces, una persona certificada y especializada puede, conociendo y estando entrenado y certificado para el conocimiento y además del conocimiento, la interpretación y saber cómo ejecutar esas normas, llevar un proceso paso a paso donde toda la inversión del dueño de activo, porque al final el dueño del activo es el que paga el proyecto, o sea, le paga al contratista, le paga al fabricante de recubrimientos y paga los servicios de profesionales o empresas como en mi caso, ¿no? que brindamos la parte de asesoría, consultoría e inspección. Entonces, es muy importante que todos estos conceptos se conozcan mucho más de lo que se conocen hoy en día, porque al final del día, el dueño del activo es el que cubre los gastos, los costos, los materiales, las horas hombre, todo lo que tiene que ver con un proyecto. Pero al final del día, realizar un proyecto bajo la guía de estas normativas internacionales que usualmente están directamente ligadas con una especificación que debe ser bien diseñada y bien especificado, pues al final del día lo que se busca es un retorno de inversión de los altos costos que todos estos sistemas pues, de recubrimiento conllevan. Y muchas veces en tu pregunta, ¿no? Yo también, como lo mencioné al inicio, yo he tenido la bendición de haber formado parte de fabricante, he formado parte en su momento he trabajado con algunos contratistas, he trabajado para fabricantes también de equipos de preparación de superficie y eso pues me ha dado una visión bastante completa de lo que conlleva realizar un proyecto donde todo se cumpla, ¿no? Entonces, básicamente creo que uno de los temas aquí más importantes es que la industria en general abra sus puertas al conocimiento, porque de esta manera es el único camino donde todos vamos a poder aportar nuestro granito de arena, pero hablando un mismo idioma técnico, donde se hable acerca de lo que son los procesos, las normativas, las especificaciones y básicamente ese es los ingredientes para un proyecto exitoso donde se le pueda dar la durabilidad
que realmente se espera y la integridad de los activos, como los dueños de activos esperan, pero no solo los dueños de activos, ¿no? Al final los usuarios, que somos todos nosotros, toda la población, al final podamos hacer uso, de esos activos de manera segura y que también pues nuestros intereses se vean protegidos, porque al final del día, como mencioné, todo esto impacta el Producto Interno de los países y aunque en Panamá tal vez todavía no se han hecho estudios tan profundos de medir cómo todo esto impacta el Producto Interno Bruto, somos los contribuyentes que pagamos con nuestros impuestos cada uno de esos. Cada vez que se hace un proyecto de infraestructura en Panamá, pues los contribuyentes también estamos poniendo nuestros pesitos ahí para... Bueno, Juan, nuestro operador Luis nos indica que es tiempo de pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más de Constru Radio, hoy hablando sobre corrosión. Pausa y regresamos. Regresamos con su programa Constru Radio Panamá, hoy hablando sobre corrosión en compañía del ingeniero Juan Caballero. A propósito, les invito a todos nuestros radioescuchas a seguirnos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, y si desean pautar, me pueden escribir al email construradiopanamá@gmail.com. A propósito, Juan, ¿tú deseas mandar algún saludo aprovechando los micrófonos de Radio Panamá? Y bueno, quería aprovechar en esta ocasión para mandar un gran saludo, no a una persona en particular, pero más bien instituciones. Quisiera mandar un saludo especial a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, a la Asociación Panameña de Ingenieros Industriales y Afines, a la Universidad Tecnológica y a la Universidad Marítima de Panamá, que nos dieron gran apoyo en la realización del evento que marcó un antes y un después en la industria de corrosión aquí en Panamá. Y que muchas gracias, un saludo para todos ustedes. Yo también deseo saludar a los miembros del Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos en la Industria, que esta semana tuvieron su 18º congreso en honor al ingeniero Rafael Pearson Azán. Bueno, regresamos con el tema de corrosión. Juan, ¿cómo has visto los proyectos en Panamá? ¿Tenemos la mano de obra calificada? ¿Los inspectores, los contratistas, los ingenieros conocen del tema de corrosión? ¿Cómo prevenir? ¿Qué me puedes comentar del tema? Bueno, muy buena pregunta también. Creo que este programa ha estado lleno de preguntas muy buenas y muy interesantes. Hay que decir la verdad, ¿no? Y para eso estamos aquí. Sí. En Panamá tenemos un déficit en los profesionales que están capacitados para los temas de corrosión. Y básicamente, pues esto viene, yo hice una maestría en educación superior y mi trabajo de tesis fue casualmente ver cómo mejorar, no recuerdo exactamente el tema de mi tesis, el título, pero básicamente radicaba en cómo mejorar desde la parte de estudios universitarios, principalmente en la Universidad de Panamá y hacer un aporte al tema del mejoramiento del conocimiento de corrosión en Panamá. Sí tenemos profesionales que tienen mucho conocimiento y que han realizado estudios en materiales y en algunas ramas de la corrosión. Sin embargo, como industria, me refiero a que no tenemos un déficit, porque realmente en la ejecución de proyectos en Panamá, actualmente la parte contratista básicamente son profesionales que son empíricos en la parte de aplicación de recubrimientos y lo menciono porque son profesionales o empresas que usualmente no poseen certificaciones o no tienen acreditaciones como empresa. Y eso fue uno de los temas que casualmente se le dio mucho enfoque en el Congreso o la conferencia de corrosión de la semana pasada, en las acreditaciones también de empresas. Entonces creo que es un trabajo que hay que seguir realizando a nivel de las universidades, seguir fortaleciendo los conocimientos de corrosión, porque este es un tema muy profundo. Lo vemos tal vez de una manera un poco superficial, pero cuando nos adentramos en los temas o en esta industria de corrosión, es donde empezamos verdaderamente a dimensionar
todo el espectro que esto tiene, ¿no? Y dentro de la misma industria hay muchas especializaciones. Hay especialistas, por ejemplo, en corrosión interna, hay especialistas en corrosión externa, hay especialistas en protección catódica, hay especialistas en recubrimientos y muchos temas más, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir fortaleciendo la parte, digamos, del conocimiento de corrosión, de cómo prevenirla, cómo controlarla y sobre todo también en los temas de integridad, que creo que va amarrado pues también con los temas de corrosión, y esto es lo que le da a los profesionales realmente el conocimiento y la idoneidad pues para poder desarrollar estos temas de una manera que contribuya realmente a nuestra infraestructura pública, a nuestra infraestructura privada y como vuelvo y menciono, ¿no? Al final del día, esto es algo que beneficia a todos los usuarios de la sociedad de un país. Entonces es un tema que, como consultaste, creo que sí hay que seguir reforzando en nuestro país principalmente. ¿Y qué recomendaciones le darías a este profesional o a este ingeniero de proyecto que quiere empezar a conocer sobre corrosión? ¿Dónde empezar a buscar? ¿En qué universidad? ¿O irse a internet? ¿O irse afuera? ¿O llamarte? ¿Cómo hacer para este pequeño profesional que quiere empezar a especializarse en materiales? Y bueno, en términos generales, yo diría que en nuestro país y en nuestra región tenemos que aprender a desaprender un poco en el tema de corrosión. Porque hay muchos actores que actualmente tal vez han realizado algunas funciones, digamos, por una cierta cantidad de años, pero no necesariamente se ha hecho de una manera acorde a lo que dictan las normativas internacionales, que realmente es lo que nos va a abrir el compás para poder seguir creciendo como industria. Entonces, primero que nada es aprender a desaprender para poder entonces conocer y sumergirnos mucho más en el conocimiento de todo lo que gira alrededor de los temas de control de corrosión. Y desde el punto de vista de recomendaciones, pues yo le diría a todos los interesados en que principalmente busquen asociaciones como la AMPP, donde solo revisando su página web ampp.org, ahí hay muchísima información, donde se presentan temas, digamos, de actualidad, de nuevas tecnologías, de nuevos materiales y una infinidad de temas, pero dando un paso más allá, entonces ya sería convertirse en miembro de la asociación, porque de esa manera se puede tener acceso a información ya un poco más, digamos, privilegiada, ¿no? Para lo que son los miembros. Y de ahí pues ya sería buscar lo que son entrenamientos y certificaciones que también los puede brindar la MPP y que actualmente en Panamá los estamos brindando con una empresa que se llama Integrity Management Research and Training Hub, que es la licenciataria de todos los cursos de AMPP en Panamá y Centroamérica. Y bueno, ya con esto pueden tener la seguridad de que van a poder accesar a cursos que son avalados por la AMPP y que son cursos que están reconocidos a nivel global. Porque también hay algunas entidades o algunas personas que a veces también dictan cursos, pero no tienen ningún aval internacional y lamentablemente pues muchas personas a veces lucran del desconocimiento de este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay personas que lamentablemente se prestan para hacer este tipo de entrenamientos, pero que no tienen ningún aval para hacerlo de manera adecuada, ¿no? Con el soporte de una asociación que te va a brindar un respaldo internacional y global. O sea, tú puedes tomar un entrenamiento aquí en Panamá, el día de mañana te vas a la China o te vas a, no sé, a los Estados Unidos, a Florida. Y con tu certificación podrías muy bien ejercer esta profesión porque es una certificación reconocida a nivel internacional. Juan, antes de irnos ya, de cerrar el programa, no me puedo ir sin preguntarte,
¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en campo que pueden acelerar la corrosión? Y bueno, uno de los errores más... Ya me imagino que es no hacer nada. Exacto. Y uno de los errores más comunes también es tratar de acortar distancias, ¿no? Creo que muchas veces lo que he podido experimentar en proyectos aquí en Panamá se parte de una especificación técnica. Usualmente las personas encargadas de desarrollar los proyectos no hacen una lectura a conciencia de lo que es la especificación técnica y muchas veces también desconocen las normativas a las cuales se refieren esas especificaciones técnicas. Además de esto, muchas veces lo que buscan es, no buscan la manera de hacer las cosas acorde a las normas y a las buenas prácticas que te dictan las especificaciones, sino que buscan la forma de cómo acortar procesos. Esto a la larga, se puede pensar que aceleramos el proceso, pero a la larga realmente es una situación donde estamos impactando financieramente el proyecto, tanto para las mismas personas que hacen las instalaciones como para los dueños de activos. Entonces, muchas veces, tal vez tomar un curso de entrenamiento, una certificación, conlleva cierto nivel de inversión, es correcto, pero también hacer las cosas bien y ejecutarlas bien en campo también te ahorra muchos retrabajos, y en los retrabajos es donde verdaderamente está impactando los tiempos de los proyectos, los recursos de los proyectos, hablemos de materiales, hablemos de horas hombre. Entonces es un efecto dominó que se va formando y los proyectos en Panamá usualmente tienden a retrasarse, y cuando no se retrasan, pues entonces lo que se sacrifica es la calidad, y en algunos años entonces empezamos a ver lo que son fallas de los sistemas, ya sean de recubrimiento o de otros sistemas de corrosión, y empezamos a ver corrosión temprana, que es prácticamente lo que conlleva entonces hacer reparaciones que no estaban contempladas, y esto va impactando financieramente, y usualmente los costos de reparación son mucho más altos que hacerlo bien la primera vez, ya sea en taller o cuando se está ejecutando el proyecto en campo. Has mencionado varias veces el tema de normativa. ¿Aquí hay algo en Panamá? ¿Hay alguna normativa vigente que obligue a estar pendiente de temas de corrosión a nivel metalúrgico? A nivel del país, el Canal de Panamá es el que históricamente ha mantenido la mayor parte de lo que son las certificaciones, de lo que hemos hablado el día de hoy, de NEIS, SCPC, hoy en día MPP. Podríamos decir que ellos son los que llevan la bandera en este ámbito. Y el Ministerio de Obras Públicas también tiene especificaciones que hacen referencia a las normas de AMPP y SCPC. Sin embargo, en algunos casos también he podido evidenciar pues, que también se requieren actualizaciones constantes, porque las normativas siempre son elaboradas, pero también conllevan lo que son revisiones periódicas. Algunas normativas a veces pierden vigencia, salen nuevas normativas acorde a lo que es el desarrollo tecnológico que también la industria va teniendo a nivel global. Y bueno, en este caso he podido participar de algunos comités, unas mesas técnicas donde se han hecho, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, el año pasado se hizo un trabajo de actualización de las normas técnicas. En algún momento veremos esa actualización que se ponga ya en lo que es en práctica, pero creo que son las dos entidades que han llevado de alguna manera la bandera de lo que es el uso de normas y buenas prácticas de la industria, de asociaciones como NEIS, SCPC, ahora la fusión de AMPP, pero a nivel de país es un tema que siempre he estado conversando con muchos colegas de la industria, es que también necesitamos tener una normativa a nivel de país donde estos temas también se puedan reforzar
para que en términos generales pues podamos diseñar, podamos ejecutar y podamos recibir proyectos donde la integridad y la durabilidad en temas de corrosión sea mucho más prolongada y que también esto conlleve a lo que es aportar al desarrollo sostenible del país y a nivel mundial, ¿no? Porque entre más durabilidad tenemos de los activos, entre más prolongado, o sea, ese ciclo de vida de los activos, llámense equipos, maquinarias, infraestructura o naves marinas, por ejemplo, todo esto contribuye también a lo que es el factor de sostenibilidad del planeta debido a los temas pues, que ya sabemos de sostenibilidad y que la prevención contra la corrosión aporta a varios de los objetivos de desarrollo sostenible que manejamos en la actualidad. Juan, ya entrando en la recta final, tu mensaje final a nuestra audiencia, nos queda 1 minuto de programa. Bueno, mi mensaje final a todos, primeramente darle las gracias a la audiencia por interesarte por este tema, pero también pues recordar que dentro de la profesión manejarnos en un ambiente donde nosotros podamos entre todos hacer mejoras a nuestra industria y como profesionales poder hacer ese aporte, poder agregar valor a todo lo que hacemos de manera ética, segura y sostenible, es lo que va a contribuir realmente a construir un planeta mucho más protegido, seguro y sostenible. Ingeniero Juan Caballero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Constru Radio Panamá con este tema tan importante para el desarrollo seguro, sostenible y eficiente de nuestras obras y estructuras. A todos nuestros oyentes pueden escuchar nuevamente nuestro programa a través de nuestras plataformas digitales en YouTube y los invitamos a seguirnos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido sobre construcción, ingeniería y arquitectura. Si estás interesado en pautar coberturas o participación en el programa, le agradezco nos contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Radio Panamá. Se despide el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía de Juan Caballero. Nos vemos la próxima semana con más temas aquí en Constru Radio. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, ingeniero.